7:37 y nos vamos de inmediato hasta Chicago a tomar contacto con nuestro Chicago Boy, Cristóbal Belolio. ¿O estás en Toronto, Cristóbal, de manera telemática? ¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristóbal? Oye, estoy en Chicago ya de vuelta. Ya. Menos 6 grados afuera. Oye, yo te tengo una información muy buena y muy positiva para que elevemos la temperatura, los ánimos. A ver. Sí, porque ¿viste que salió este ranking de Spotify de lo más escuchado en el mundo y en Chile? Bueno, tu columna está número 32 a nivel nacional. ¿En los podcasts nacionales? De los podcasts nacionales de política en Chile. Bien. Eso es porque todavía no se conoce mucho. No, sí, claro. De aquí al estrellato, el próximo año, el 2025, es el año del despegue, como dijo el presidente Boric. Top 10. Vamos a apuntar al top 10. Ya, pero está bien, ¿o no? Yo soy más ambicioso, pero bueno. Está bien. Pero para hacer este el primer año de podcast. Por supuesto. Oye, estamos muy contentos por eso, pero vamos a lo que nos convoca. ¿Te parece, Cristóbal? Queríamos hablar un poco acerca de el Ministerio de Seguridad, esta aprobación que celebran. Lo decía Diego Chalper ayer en entrevista con nosotros cuando estábamos en la Sofofa, que decía que quienes hoy día celebran a rabiar, antes se opusieron a rabiar. Puede ser. Es un poco la historia de este gobierno. Lo que no significa que sea malo. Es la descripción de un hecho, ¿cierto? Hay gente que le gusta decir voltereta, pero la voltereta es cuando alguien de alguna manera se da vuelta a la chaqueta en forma inconsistente. Yo creo que esto es consistente. Yo creo que el gobierno lleva harto tiempo ya súper preocupado de la seguridad porque es la prioridad número 1 de los chilenos en todas las mediciones. Si no lo hiciera, sería negligente. Es lo lógico que hay que hacer, es ponerle ojo a las prioridades ciudadanas y, como lo hemos conversado varias veces en este espacio, yo creo que desde que el gobierno del presidente Boric asumió que las dos agendas más importantes han sido seguridad y economía. Así que me parece que esto además es una cuestión que no impulsa el gobierno del presidente Boric. Esta es una iniciativa que se viene promoviendo, corrígeme si me equivoco, pero por lo menos un par de gobiernos atrás, o más. Hace 21 años. Sí. El gobierno de Lagos fue el primero en presentar la idea del Ministerio. Y Sebastián Piñera lo reimpulsó en su segundo gobierno. Me quedé corto. Y hace sentido un poco, porque el jefe político del gabinete, ¿cierto?, pareciera tener ciertas funciones específicas para ese cargo, y el que está encargado de la seguridad, generalmente nosotros pensamos en el Ministerio del Interior, pero generalmente está concentrado en la subsecretaría, ¿cierto?, que es ACPEGA, que es la que hoy día, que es la que estaba Monsalve, y es la que hoy día está Luis Cordero. Entonces, yo creo que hace sentido, por un lado. Es cierto que mucha gente critica que esto es más burocracia. He escuchado esa crítica desde el lado, sobre todo de la derecha más dura, que esto no requiere más ministerios, sino que requiere... El republicano votó en contra. Claro, sí. Pero en todo caso, me parece que si el problema es el gasto o un par de cargos más, es absolutamente marginal. Si es que este gobierno hubiese puesto un ministerio, no sé, de la transexualidad, estarían poniendo el grito en el cielo. Esto es seguridad, esto es justamente lo que los chilenos están pidiendo, que haya una dedicación prioritaria, ¿cierto?, y exclusiva de algún órgano en justamente tratar de revertir la percepción de inseguridad, más allá obviamente de las cifras. Así que yo creo que por lo menos el interés está puesto en el lugar correcto. Y la pregunta que yo tengo, Cecilia, Sebastián, es si acaso esto va a ayudar a salir un poco a flote, ¿cierto? A retomar una agenda tan porfiada, tan chúcara para el gobierno, que apenas parece que se agarra. Yo creo que la única vez que el gobierno la tuvo fue los Panamericanos, pero en general ha estado siempre... Había otro clima, ¿eh? Claro, muy esquiva al gobierno. Por lo tanto, mi pregunta es si Ministerio de Seguridad, más hijo del presidente en camino, puede generar, aunque sea por un par de días, porque aquí sabemos que la cosa cambia rápido, la sensación de que el gobierno toma el toro por las astas y conduce un poco. Es decir, lleva la pelota y me parece que se anota un poroto la ministra Toá, porque en medio de las turbulencias y las críticas que habían respecto del caso Monsalve, aparece liderando políticamente esta iniciativa. Yo pensaría, no sé si ustedes tienen otra opinión, más allá de lo que ha trascendido, que lo más lógico es que sea Luis Cordero la persona que asuma esa labor, porque además... Suena el diputado Raúl Leiva también, que estaría muy interesado.
Sí, está bien que esté muy interesado, pero sería una señal media rara, porque significa como que se arreglaron los bigotes entre los parlamentarios, siendo que acá hay un ministro, También. era un ministro de Justicia, que ya le decían el bombero antes. Y ahora este Sí. bombero tuvo que pasar, por así decirlo, bajar de cargo. Puede que la plata sea más, no sé, pero Qué tuvo que rarísimo. bajar de cargo. De ministro a Sí. subsecretario, claro. Es súper raro. De hecho, hay pocos casos en los cuales se le ha pedido a un ministro que se mantenga en el gobierno y que baje de cargo. Tal cual. Yo recuerdo un par. Uno que aceptó y otro que no aceptó. Me acuerdo de Felipe Cast, ¿Ya? ¿cierto? Que era el ministro de Mideplan entonces. Creo que todavía se llamaba Mideplan o Sí. Desarrollo Social. Puede ser. Sí, sí. Que era Mideplan del primer gobierno de Piñera. Y cuando Joaquín Lavín anduvo, digamos, guateando en educación, había que reubicarlo y el fusible era Felipe Cast, que en ese entonces no tenía partido, no existía Evópolis, así que le pidieron que se encargara de los campamentos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo sacaron de Mideplan. Pero en general se da poco. Y hubo uno que no aceptó, a propósito de esto. ¿Quién fue? Claudio Rego. Ah, Lagos ¿en también serio? le pidió en su minuto, ¿cierto? Que lo pidió Rubí. Creo que no estaba en vivienda, si no me equivoco. Puede que sea otra. Estaba en otra vivienda, cartera. pero quería irse de alcalde a Peñalolén. Es que lo que pasa es que la salida de alcalde de Peñalolén, según lo que yo entiendo, pueden haber otras versiones, según lo que yo entiendo era que justamente el ser alcalde de Peñalolén fue el desafío que él asumió dado que ocurrió esto. ¿cierto? Si no habría seguido en el gobierno. Claro. Pero es raro. Luis Cordero de alguna manera dijo: yo aquí soy un servidor de la patria, servidor público, voy a hacer la pega de subsecretario, y lo lógico yo creo es que ahora él asuma la... De hecho, antes del caso Monsalve, se rumoreaba que iba a ser Monsalve. Exactamente. El que Sí, iba- pues sí. Eso se suponía. Era el primer- candidato, estaba en la primer pole ministro. position. Exacto, Pero- el primer ministro de la Pero ¿tú de crees Seguridad que Pública. alguien sin partido conocido va a ocupar el Ministerio de Seguridad? No, yo entiendo ese argumento. Lo entiendo. Ahora, si el Partido Socialista alega, bueno, perdón, pero Monsalve era el Partido Socialista. O sea, alguien tiene que también aquí pagar el costo, ¿cierto? Y me parece injusto que lo pague Cordero, que yo creo que es uno de los puntos altos de este gobierno. Y le pidieron que como bombero, ¿cierto?, saliera a detener la sangría, haciéndose cargo después del después del problema, ¿cierto?, con Monsalve, y yo creo que lo que corresponde es que él asuma la cartera. Es interesante también, Ceci y Sebastián, que ahora todos los ministerios se están discutiendo, ¿cierto? ¿Cuáles habría que añadir? ¿Cuáles habría que fusionar? ¿Cuáles habría que eliminar? Escuché al diputado Vlado Milosevic diciendo que le parecía que Sexpress a esta altura parece que no tenía mucho sentido y podría absorber esas funciones interior. No estoy seguro de eso. Lo que sí me parece interesante es el caso de la vocería. En gran parte de los países del mundo la vocería es, no voy a decir Una enteramente oficina. proporcional, pero claro, es un departamento que tributa a presidencia. Es un órgano, ¿cierto?, que depende de la presidencia y no tiene rango ministerial. No estoy diciendo que con esto que haya que quitarle el rango ministerial ahora a Camila Vallejo, ni mucho menos, pero parece interesante pensarlo hacia futuro. Sí, en su momento yo me acuerdo que Lagos fusionó economía, minería y energía. Sí, Sí, fueron- sí, Sí, y lo hubo- hizo, y hubo lo hizo por, biministros también, ¿cómo dicen los abogados? Ahorro procesal. Sí, hubo Claro. biministros y triministros. Sí. Obras públicas y transporte en algún minuto. Sí. No, sí, han habido algunas cosas por el estilo. Sí. Ahora, igual está entretenido ese marco que se le está dando a la discusión sobre los ministerios. ¿En qué sentido? En que hoy día hay harta presión también por el tema del gasto público, de cuánto estamos gastando, del crecimiento del Estado, harto cuestionamiento al número de empleados que tiene el sector público y la tendencia que muestra un crecimiento bien sostenido en eso. Y eso ya abre otra ventana de discusión que tiene que quizás es un poco más ideológica también, pero que tiene que ver con, en el fondo, el tamaño del Estado. De hecho, escuchaba a la ministra Toá en el debate a propósito del Ministerio de Seguridad Pública, decía que por favor no se hable de la grasa del Estado, porque cuando están refiriéndose a eso, dice, están hablando de funcionarios, son personas y funcionarios públicos, harán bien su trabajo, harán mal su trabajo, pero hablar de la grasa, que era un concepto que en este contexto de debate acuñaron desde el Partido Republicano también. Sí. Sí, es típica. A ver, es cierto que la plata en el sector público no se gasta con toda la eficiencia que se podría. Es evidente, ¿cierto?
Ahora, no me parece que sea la discusión sobre el Ministerio de Seguridad El momento. la que vaya a hacer la diferencia. Por el contrario, No. vení llorando todo el gobierno de que tiene que ser la prioridad del gobierno la seguridad. Te acaban de aprobar un Ministerio de la Seguridad, ¿cierto? Que va a estar políticamente responsable de esa labor. Me parece que si se trata de grasa, que claro, parece un término más bien despectivo, si se trata de buscar dónde limitar ese gasto, dónde ser un poco más austero, podríamos pensar en salarios, ¿cierto? Que son bastante absurdos, podríamos pensar en impuestos de confianza. Sí. Obviamente a uno le gustaría esta fantasía a la francesa en la cual tenemos un servicio público profesional y son poquitos cargos lo más que cambian cuando cambia el gobierno, ¿cierto? Claro. Que los cargos de confianza sean unos poquitos. Como el servicio civil. Milei está Claro. haciendo test o va a empezar a hacer test de funcionarios públicos para ver si califican o no para ejercer esta noble y republicana labor. Bueno, una idea. Sí, no, yo creo que es un debate interesante, pero no creo que sea aquí donde tenga que jugarse esa carta porque es marginal. Sí, claro. En este caso es muy marginal. ¿Y cómo ves la carta del bebé presidencial? La vida y sus Big Banes. Sí, me parece, no sé si hay otro caso, creo que alguien por ahí el otro día dijo que Bulnes, ponte tú. No, Ibáñez O sea, del Campo, hace 95 años. No, yo tengo toda la trivia. Ibáñez fue presidente, Ibáñez fue del papá. Campo, y Sí. fue padre. Sí, dos Mira. veces en La Moneda. Bulnes Mira, también, creo que Blanco Encalado. Algo Ya, así, ya. ya, claro. O sea, pero hay que ir harto para atrás, digamos. Sí, pero 95 años atrás, desde hace 95 años que no nace una guagua en La Moneda. Claro, bueno, nuestros presidentes han sido presidentes con cierta edad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, quizás les nacen nietos, digamos, pero no les nacen hijos. Definitivamente. Todos han llegado con niños más o menos grandes, ¿cierto? Algunos niños más problemáticos que otros, ¿cierto? Creo que escuché a ese humorista Luis Liming, todo bien con el hijo del presidente, pero ojalá que en un tiempo más no compre un terreno en Machalí. Sí, claro. Como diciendo, lo que en un momento parece una noticia tan hermosa, después se pone complicado. Pero me parece que fuera de lo anecdótico, obviamente genera una especie de onda positiva en torno al presidente. Es un ser humano que está a punto de enfrentar el desafío más importante de su vida, más allá de ser presidente. Genera, de hecho, lo han felicitado de todos lados. Hay una felicitación que yo la encuentro media tóxica, que esta felicitación a lo Moreira, como lo felicito presidente, pero justo ahora aproveche de pensar, a reflexionar profundamente sobre el valor de la vida y no promover el aborto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. E invíteme al bautizo. Es medio amargo el comentario, ¿eh? Porque además comparar peras con portaaviones. Pues, sí, la pretensión de la izquierda, estés de acuerdo o no, la pretensión de la izquierda o del feminismo con los derechos reproductivos de la mujer tiene que ver con que tengan la posibilidad de elección. Sí, claro. Sí, absolutamente nada que ver con la alegría de traer un hijo al mundo cuando lo quieres tener. Cristóbal, aprovechando que planteas esto del aborto, que es uno de los anuncios que debería entrar, dicen, en enero, esta ley de aborto libre, pero a propósito de otros anuncios, ¿tiene sentido anunciar cosas que tú sabes que no tienes mayoría en el Congreso para que se aprueben? Buena pregunta. O sea... Yo creo que sí. Tiene un sentido político, obviamente. Sí. Trataste, ¿cierto?, de impulsar una agenda, pero sencillamente no tuviste los números. Si fuese de otra forma, de alguna manera habría que renunciar a gobernar en la medida de que no tienes un parlamento favorable. Pero te queda como una estrella, digamos, como lo hablábamos el otro día, como check al programa, como yo prometí esto, y presenté esto, más allá de la efectividad de esa legislación. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que cuando te la rechace la oposición, tú le transfieres los costos políticos a ella, ¿cierto? Entonces, cuando se produzca la próxima campaña y se pregunte, bueno, ¿dónde estuviste tú cuando se votó esto? ¿Cierto? O sea, hay distintas formas, ¿cierto?, de hacerlo. A veces se ocupa también como una herramienta, digamos, de escaramuza de campaña. Es famosa, ¿cierto?, la reforma laboral de Insulza poco tiempo antes, si no me equivoco, fue la elección de Lagos, que puso a la derecha en una posición más o menos compleja. ¿Sí? También esto se ocupa con objetivos que van más allá de la aprobación efectiva de la reforma laboral de Frey, si es que no me equivoco. Exacto.
Sí. Exacto. O sea, al final del gobierno de Frey, Sí. y que después finalmente ganó Lago y que dejó a la derecha justo frente a la campaña en una posición más o menos incómoda, como que no estaba apoyando los derechos de los trabajadores. Sí. Ahora me imagino que los próximos meses van a estar llenos de ese tipo de cálculos e interpretaciones también, ¿no? O sea, Sí. estamos ya entrando a la tierra derecha para el gobierno. Por supuesto, por supuesto. Ahora, respecto de la reforma política, que es la que se está discutiendo ahora, yo ahí creo que va a ser muy difícil que la ciudadanía o premie o le pase la cuenta a cualquier sector porque le importa un rábano. No estoy diciendo que no sea importante. No, es súper relevante, pero sí. Es importante. Sí. Es Pero- súper pero- importante, pero nadie pero se ha ahí- dedicado a explicarlo. Pero ahí no veo que se vaya a jugar, digamos, la próxima presidencial. Porque además, incluso si se llegara a aprobar, me imagino que será con disposiciones transitorias, por lo tanto tampoco sería el Parlamento que enfrentaría a Evelyn Matei como presidenta. O sea, Sí. sería para la otra. Así que no creo... Ahora, para poner un par de titulares nomás sobre la reforma Sí. política, es interesante que finalmente genera un cierto acuerdo transversal en las dos cuestiones que parecían sensibles. Una, tratar de disminuir la fragmentación a través de subir los umbrales que se le exigen a los partidos para entrar al Congreso. Y por el otro lado, que es lo que decían los politólogos, ¿cierto? Trata de hacerse cargo del problema de la indisciplina, del discolaje, ¿cierto? Castigando a aquellos que, ¿cierto?, juegan por la libre. Sí. Y fueron electos por un partido. Me parece que en ese sentido cubre un poco las cosas. Y como bien ha dicho, creo que esto se lo escuché a Hernán Larraín Mate, es cierto que cualquiera que hoy día ponga un pelo en la sopa, en la práctica se opone. Sí. Es cierto que tú puedes decir, oye, pero, no sé, pues van a aparecer la red de politólogas, que fue súper influyente en la discusión constituyente, ¿cierto? Sí. Diciendo, bueno, ¿y por qué no le metemos al tiro la paridad? Tal cual. Sí, claro. O sea, pruebas, no sé si ya lo han dicho, pero me imagino. Después va a aparecer otro y bueno, ¿y qué pasa con esto otro? O sea, todos de alguna manera van a tratar de meter su tema, pero en la medida que pongas más cosas sobre la mesa, Más difícil. Más lejos. más chico es obviamente el radio de convocatoria de la propuesta. Entonces, no estoy diciendo que con esto que haya que aprobarla como está. De hecho, yo no la he leído en detalle, no sabría si yo estoy sentado en esos zapatos que haría, pero podría ser paradójico que un gobierno que partió hablando de derechos sociales y lenguaje inclusivo termine quizás, ¿cierto?, diciendo que sus hijos, no sus hijos biológicos, los legislativos, es el Ministerio de Seguridad y reforma al sistema político que combate la fragmentación, que justamente es la que produjo la entrada del Frente Amplio al escenario político. Y espérate si es que terminan rebajando efectivamente la tasa de impuestos a las empresas. Ya sería otro tema más para profundizar después. Claro, en este caso profundicemos sería el próximo martes. preocupados por el crecimiento. Nadie sabe para qué entramos.